Agosto, mes de Hudson. Lo llamamos así porque Guillermo Enrique, el notable naturalista y escritor argentino, nació en Quilmes el 4 de agosto de 1841. Vivió en el país hasta sus 31 años y se marchó a Inglaterra, donde falleció el 18 de agosto de 1922. En el centenario de su muerte, la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, en su casa museo de la ciudad de Bahía Blanca, le rinde emocionado homenaje a su memoria con la lectura de una selección de pasajes del libro El Mundo Maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, de Ezequiel Martínez Estrada, publicado en México en 1951, que extraemos de su segunda edición de octubre de 2001, en la voz de Mariel Estrada, Nidia Burgos y Néstor Casaniga. El Mundo Maravilloso de Guillermo Enrique Hudson de Ezequiel Martínez Estrada es un libro encantador, porque a diferencia de otros ensayos suyos, aquí no hay un adversario ni explícito ni tácito. No hay urgencias como en los textos de su maestro Sarmiento. Aquí, como decía Orgambide, puede conversar el pensamiento, pues la notable erudición que despliega, citando acertadamente a filósofos, antropólogos, pedagogos y poetas, no altera la belleza literaria del texto. Su simpatía por Hudson nace de una común predilección por la naturaleza y sus señales, y entre ambos hay una cantidad de coincidencias. Los dos fueron notables autodidactas con parejo hambre de aprender, leyendo cuanto papel caía en sus manos. Ambos pasaron los años de la infancia alejados de los centros de poder y de cultura. Ambos despreciaron igualmente las grandes urbes. Los dos eran hijos de inmigrantes europeos. Se criaron en el campo rodeado de hermanos y a la vez solitarios. Los padres de ambos tuvieron comercios de ramos generales, el boliche de Hudson en Quilmes y el similar de Don Martínez en Goyena. Hudson fue naturalista empírico, al igual que Martínez Estrada fue sociólogo y pensador no académico. Ambos dedicaron gran parte de su escritura a los libros de ficción y fue tal la admiración de Martínez Estrada por Hudson que tomó el nombre de uno de sus relatos, Marta Riquelme, para nombrar con este a una de sus mejores obras. Pero es bueno destacar también las paralelas dotes morales de ambos. De Martínez Estrada decimos que tuvo la infrecuente costumbre de ser un hombre libre. Llevó una vida austera y sencilla que bien resume una de sus coplas de ciego. Le ofrecieron gloria, honores, poder, placer y riquezas. Se fue con los pescadores. Y de Hudson hay un hecho que lo pinta en su grandeza ética. Cuando vivía en Inglaterra, pasó una época de gran estrechez económica, por lo que le otorgaron una pensión anual de 150 libras. Pero en cuanto mejoró su situación financiera, renunció a su pensión, puesto que no quería ser una carga innecesaria para los sufridos contribuyentes. Otro signo de su fraternidad espiritual lo da el gusto de ambos por la soledad. Hudson, cuando quedó viudo y estaba enfermo, para que un amigo desistiera de ir a hacerle compañía, le escribió en estos términos: «En la pena y el peligro, déjeme siempre tranquilo. Es un instinto común al hombre y al ciervo herido». Y a su vez, Ezequiel Martínez Estrada, en su temprano poema El Ombú, parece pintar su autorretrato. La soledad te ha hecho luchador por el tronco, por las ramas artistas, por la raíz filósofo. El árbol más potente es el que está más solo. Me he abismado en la lectura de este espléndido libro, El Mundo Maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, que es de Ezequiel Martínez Estrada, y he seleccionado algunos fragmentos que me han impactado.
En 1834 los padres de Hudson arribaron al país desde Estados Unidos y en 1841 nació Guillermo Enrique. Dice Ezequiel Martínez Estrada de su padre, Daniel Hudson: no eran estas tierras entonces, ni mucho después, lugar adecuado para que Daniel Hudson, bondadoso, crédulo y de pocas iniciativas, se labrara un porvenir. Y lo encontramos radicado en Quilmes y Chascomús, como pastor y comerciante minorista que también hacía acopio de frutos del país desde su arribo hasta su muerte. Sabemos además que no encontró ayuda entre sus vecinos de raza y que eran muy superficiales las relaciones de la familia con otras, y sí que hubo de sufrir sinsabores y perjuicios por su excesiva confianza y buena fe en el prójimo, más concretamente en los amigos. Contrasta con la severidad, en todo caso objetiva e indulgente por igual, que Hudson emplea al juzgar a su padre, la delicada ternura con que evoca a la madre. En todos sus recuerdos es sobrio, sin efusión de afectos ni alabanzas, en la circunspecta medida que imponen siempre a la palabra los sentimientos verdaderos y profundos. Hudson tiene presentes detalles muy finos de la vida doméstica, aquejada por innúmeros infortunios, y elige con pericia de jardinero la flor en sus recuerdos filiales. Es frecuente que asocie a las flores su imagen de persona viva, en un procedimiento muy suyo de amalgamar emociones afines, y a los perfumes el recuerdo de su ausencia. Ella gustaba con delectación tanto de las flores de cultivo como de las silvestres, y el hijo la consultaba sobre los nombres que tenían para cerrar un círculo más estrecho y mágico de afecto. Hermosas páginas ha consagrado en sus libros a las flores, y la exquisita unción con que las describe y procura explicar lo que significan, fuera de la botánica, nos introduce en ese recinto sagrado de la sensibilidad. Se ha dicho mucho sobre Hudson naturalista y de su increíble maestría para describir aves y paisajes, para contar historias de toda clase, mas se considera en segundo término esa facultad inaudita de hacer las flores un signo sensual de lo sagrado en la naturaleza, símbolos divinos de un lugar y de un orden de belleza que nunca alcanzaremos a imaginar. El hermano mayor, Daniel, había establecido cierta distancia con los hermanos menores, acentuando la autoridad por la diferencia de edad. Lo mismo hacía Edwin, de modo que Guillermo Enrique no tuvo verdadero compañero de juegos, sino en Alberto, el más querido de todos. No obstante, también sentía que los pocos años que le llevaba eran impedimento para entenderse en todos los casos y para actuar con unánime voluntad. Esta circunstancia puede explicarnos el por qué todos ellos prefirieron la soledad, o buscar sus propias satisfacciones en ejercicios o en prácticas de diversión que inventaban. Viejo y convaleciente, Hudson encuentra inesperadamente conservados en lo profundo de su memoria recuerdos frescos todavía, con sus detalles increíbles, proyectándose en movimiento de vida verdadera sobre un plano en que predomina el verde y sobre un fondo de azul resplandeciente. Esa es la verdad. Hudson no ha dejado tras de sí su infancia, sino que la ha conducido cuidadosamente a lo largo de su vida. El paso de la niñez a la adolescencia, que él señala precisamente el día de cumplir los 15 años, con la aparición inexplicable de complejas cuestiones relacionadas con su futuro, es una crisis más bien de carácter mental y sentimental que emocional. Todo genio vive en el asombro, la curiosidad, el intenso entusiasmo por la vida, la claridad y presencia constantes del cuadro de sus experiencias, una infancia inmarcesible. Tan seguro está de que la grandeza no está en lo nuevo y en lo insólito, que toda su obra será la búsqueda de lo humilde y cotidiano,
de lo que todos han visto y oído, de lo que el historiador y el novelista desdeñarían como residuos del espectáculo y del drama realmente interesantes de la vida. La naturaleza pierde su simbolismo estético, deja de ser un espectáculo externo, objetivo, para integrar un orden de comunicación placentaria, por decirlo así, de madre a hijo. Esta fruición de la naturaleza, penetrándolo con su sequedad, su humedad, su frío y su calor, esta inmersión jubilosa en la atmósfera y en el agua, fue expresada por él en términos de grandiosa belleza. Difundido en su ser, ya echado de espaldas sobre la tierra para contemplar el cielo y sus transeúntes, a la vez de recibir por la espalda el sostén placentero del campo, fresco y sedante, ya metido en las aguas de la laguna, atisbando las intimidades de la vida doméstica de los patos, las garzas y los flamencos, ya en un bosque de árboles, bajo el influjo sideral de la luna, siempre Hudson responde a los estímulos de la naturaleza en cualesquiera estaciones y horas, como una planta o ser sensibles a la luz, la temperatura, la presión. Fundamentalmente los sentidos en Hudson revisten, por intensificación de la percepción, cualidades táctiles, en cuanto producen impresiones que se difunden por toda su psique y su cuerpo. Aún la visión, tan circunscripta como suele por lo general estarlo a un campo óptico que inmediatamente se relaciona con un goce intelectual, como si los ojos fuesen inteligentes, aún su visión cobra ese carácter sensual del contacto corporal con los objetos. La sensibilidad de la piel de las personas que están acostumbradas a vivir a la intemperie se enriquece de una sensibilidad extraña al hombre de las ciudades o sedentario. Los cambios atmosféricos y los fenómenos que por lo general no se perciben, sino en su extrema graduación, presión, calor, humedad, frío, son diferenciados en matices de intensidad variadísimos. No solo las sensaciones agradables de bienestar físico en un ambiente propicio, sino también las que causan dolor, mortificación, desasosiego. La naturaleza actúa sobre su cuerpo entrando en una relación viva, como existe para los animales, sin que una segunda naturaleza de hábitos se interponga. La lluvia, el granizo, el viento suave o de ciclón, el calor sofocante, todo es recibido por el organismo a través de la piel. Y las impresiones musculares y nerviosas, como estímulos que causan un oscuro placer, aun siendo penosas. De este precioso libro, El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Jackson de Ezequiel Martínez Estrada, he seleccionado algunos fragmentos que nos hablan de Jackson, naturalista y poeta. Dice Martínez Estrada: para comprender, Jackson necesita tocar, ver, oír, porque comprende con todo el cuerpo. Lo que después pueda escribirse sobre eso es menos que su ceniza. Los naturalistas que rehuyen el lenguaje figurado no pueden reflejar sino la ceniza de ese incendio de vida que flamea en los pájaros. La poesía no es tanto una necesidad expresiva de quien comprende la belleza, cuanto una necesidad de ser exacto y fidedigno. Las metáforas están en las cosas, son su verdadera esencia, y no se puede hablar de las cosas verdaderas sino por medio de la metáfora. Jackson necesita ser exacto y fidedigno, por eso nos parece un artista y un poeta. En su carácter de naturalista, Jackson ha confesado que para él tenía el mismo interés un insecto que un hombre. Presenciaba el espectáculo de la vida en todas sus formas y expresiones, sabiendo que cada una representaba algo así como una palabra en el texto del mundo
y que no podía suprimírsela sin que su sentido se alterara. El aire, la atmósfera, ha sido un campo mágico de observaciones de Jackson, y muchos de los animalitos que despertaron su más extremado amor y admiración, en primer término, las mariposas y las libélulas, se diría que son sus pobladores naturales, porque están hechos de ese elemento, así como el pez lo está de agua. De ahí que tampoco haya necesitado situaciones extremas ni condiciones excepcionales, tomando sus personajes del lugar donde se hallaban. Y ese lugar nunca es algún edificio fabricado y amueblado con materiales y artefactos de la industria, sino las modestas cabañas y ranchos de las gentes que vivían en contacto con la naturaleza, formando parte de ella. Que sus personajes sean, por falsa consecuencia, seres simples o anodinos, es otra cosa. No hay tales inexpresivos seres en su obra, sino muy al contrario, endiabladas psicologías, tal como lo es cualquier tipo de conducta en el animal salvaje, si se lo observa bien, o de la flor silvestre con respecto a la sativa. Siempre nos causa una impresión de sinceridad, porque ha presenciado casi todos los hechos que relata y ha visto casi todas las cosas que describe. El interés atento y el amor extremo con que vivió, el desinterés de otro objeto que el de hacernos partícipes de sus gozos, son lo primordial de sus obras. Se nos da en lo más precioso que poseyó. Describir y contar en él forman parte de una vasta confesión, y nos cede sus caudales de observaciones y emociones con la filantropía con que ciertos magnates restituyen su fortuna a la sociedad de la que la hubieron. Por eso es preciso distinguir en Jackson lo que es autobiográfico de la vida espiritual y lo que asimismo lo es de su vida terrenal. Lo que hizo, fue, vio y pensó, que se integra con las figuras y cuadros de la naturaleza. Si sentimos que Jackson es necesario a nuestra vida del alma, que nos es indispensable en ciertos trances agudos del vivir en máxima tensión, es porque no solo nos ha legado sus obras escritas, sino su sensibilidad y su mente, de muchísimo más valor. Jackson ha podido pasar apenas advertido como hombre de ciencia, pero al menos vivió, y en términos generales, porque tenía el pudor del saber, tanto en ciencias naturales como en literatura. Era tímido, o más bien modesto, que se avergonzaba de la hermosura robusta de su cuerpo mental. Ocupaba el justo medio en sus concepciones, sin hipótesis escandalosas de las que muchos gustan por complexión moral. Sabía que más allá de ciertos límites se pierde contacto con la naturaleza y con la vida, con los cuerpos y con el alma, para dejarse arrastrar como la arena por el pampero, por el torbellino diabólico del espíritu que solo sabe que sabe. Guillermo Enrique Hudson fue un escritor, pero también un naturalista. No un naturalista profesional, sino alguien que llegó a la naturaleza a través de la sensibilidad. Por eso seleccioné unos párrafos de El maravilloso mundo de Guillermo Enrique Hudson, donde destaca precisamente eso, la aproximación, la forma en que Hudson veía la naturaleza. En el sentido de percibir el encanto que hay en lo silvestre y rústico, en lo que no se ajusta a ningún canon de la belleza convencional, los viajeros ingleses se le anticiparon en la revelación del contenido vital y emocional de nuestras pobres llanuras. Para Heath, Hyde, Gillespie y otros, la naturaleza de nuestras pobres llanuras, inclusive los aspectos desolados de ellas y de sus habitantes, tenían un atractivo intenso. Podemos nombrar a Darwin como el primero de los examinadores de nuestro mundo geográfico y zoológico, que encuentra algo que admirar en donde otros no veían nada de interés.
Por ese camino penetra más honda y lejanamente Hudson, y aquí hace su descubrimiento para siempre. El camino es ese, y de ninguna manera el de los jardineros que han querido ver en nuestro paisaje lo que antes les había conmovido en las tarjetas postales o en una poesía que es su exacto equivalente. El mundo de los animales y los vegetales, de los insectos y las cosas, era un mundo desdeñado por el hombre civilizado, un mundo olvidado, censurado, inclusive por los hombres de ciencia. Hudson nos ha revelado, revitalizando nuestros sentidos, embotados por abandono de su ejercicio lúcido y por el desvío de la inteligencia hacia otros focos de interés, la existencia de seres y cosas humildes y alejadas del círculo de nuestras experiencias cotidianas, aún las mentales. Seres y cosas de más valor que las joyas y la sabiduría, cuya significación genuina y supremacía sobre los objetos muertos del saber y del tener se esforzó por destacar. No es que desconociéramos literalmente la existencia de ese mundo, pero no le habíamos reconocido los méritos que solíamos asignar a prendas de veras menos valiosas y más deleznables. Muchísimos libros trataron desde siglos de la naturaleza, de sus habitantes naturales, pero casi todos ellos procuraban interesar al lector con descripción de paisajes y de animales exóticos, en que la curiosidad anhelaba siempre tierras y seres nuevos y extraordinarios. Otros eran excesivamente técnicos, sin que se diera nunca el caso de un hombre en estado puro de naturaleza, capaz de sentir y de expresar en el más grande estilo de esas sensaciones, o, inversamente, de un eminente artista que sintiera y expresara esas emociones como un pájaro, un árbol o un arroyo que hablaran. Es lo que vino a cumplir Hudson, en una misión para la cual le fue preciso consagrar su vida, cultivando su alma como una planta contra los peligros de un clima impropio para su desarrollo y floración. Lo cierto es que uno de los encantos más difíciles de explicar y más fáciles de sentir en su obra es que parece que nunca contemplara un ser u objeto por primera vez, aun cuando declare su asombro por la novedad y la rareza. Nos impresiona como si al verlos los recordara y los extrajera de nuevo del olvido en el sentido de la reminiscencia socrática. Esto también da a su concepción artística un tono de lejanía arcaica y a sus recuerdos un aura de atávica rememoración. Al decirle a Morley Roberts que su vida había concluido al dejar su país natal, reafirmaba explícitamente la intemporalidad de su existencia espiritual. El tema ha sido ampliamente expuesto por Hudson en un capítulo de su libro Los pájaros y el hombre, que trata de su memoria auditiva y visual abstracta, puesto que se trata de imágenes de formas y sonidos no concatenada en una historia, en que el argumento suele ser el soporte más sólido de la rememoración. La curiosa organización de su memoria parecía ser un campo formado por vibradores y resonadores psíquicos y vitales, de manera intensa y complicada, pues no debemos olvidar que ideas y emociones se nos ofrecen empobrecidas en sus obras, puesto que nunca lo que escribe contiene todo lo que se desea comunicar. Porque no basta sentir y comprender. Es indispensable saber transmitir al lector lo que se siente y se comprende. Hudson lo obtuvo en tal grado de perfección que para muchos lectores, más que un escritor y un artista, es un hombre que cuenta sencillamente lo que ha vivido, si bien lo cuenta como si nosotros lo viviéramos a nuestra vez.